El plato fuerte. Vámonos al plato fuerte directamente porque hoy se habló de justicia para las mujeres. Una demanda que tiene muchos años en nuestro país es parar los feminicidios. Durante muchos años los feminicidios no se investigaban como feminicidios. Los asesinatos, los feminicidios en contra de las mujeres quedaban en la impunidad. De hecho, todavía tenemos datos alarmantes. Menos del 4% de los feminicidios cometidos en nuestro país terminan en una sentencia condenatoria. Todavía muchos de los procesos que vienen arrastrándose de hace años continúan su curso. Es decir, todavía no hay una sentencia en contra de los responsables. Estábamos hablando de que también se busca acabar con la lotería geográfica que hay en nuestro país. ¿A qué me refiero con lotería geográfica? No se castiga, no se investiga ni siquiera de la misma forma el feminicidio en un estado que en otro. Es decir, una persona en Sonora, por un caso de feminicidio, puede recibir una condena de unos cuantos años y en Chiapas otros años más y no se investiga de la misma forma. Se busca acabar con esa lotería geográfica de la justicia de nuestro país para homologar el tema de la investigación, el tema también de la sanción, pero sobre todo el tema de la prevención, Arlene. Una de las primeras y principales demandas de la lucha feminista en las calles en marzo, sobre todo todos los días, el miedo que tienen las mujeres de ser asesinadas y pareciese que en algunos estados la vida vale más que en otros. Por eso lo que se busca a nivel nacional es la reforma de 52 artículos donde se busca homologar el tipo penal. Es decir, dirá, comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer con razones de género. Pero además existirán distintas agravantes que esto aumentaría la pena. Puede ser que sea una niña, adolescente, adulta mayor, que esté embarazada o que tenga alguna discapacidad, que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, que se sea cometido por un servidor público y la víctima presente signos de violencias y ataques con ácido y sustancias inflamables. De esto, la pena va a pasar de 40 años a 70 años. Y lo que se busca además es que se sancione la tentativa de feminicidio, algo que además no está estipulado en varios congresos locales, en varias constituciones estatales. Vamos a escuchar cómo se menciona esta mañana. Cuando Ernestina Godoy estuvo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, junto con su equipo, generaron un esquema de investigación y atención al delito de feminicidio, lo que permitió bajar la impunidad. Es decir, que quien había cometido, quien comete el feminicidio, sea sancionado, se lleve ante la justicia. Y platicando en las reuniones que hemos tenido sobre mujeres, sobre apoyo a las mujeres, ella planteó que este modelo de investigación y de atención que desarrolló en la Ciudad de México pudiera llevarse a todo el país. Entonces, la propuesta de ley general que estamos presentando tiene que ver con esto. La propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también pues que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo. Debido a que marzo es el mes dedicado a las mujeres, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la propuesta de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. El próximo 15 de abril se presentará la iniciativa de ley desde la Fiscalía General de la República, tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al Senado de la República. Desde la Fiscalía General de la República reconocemos que hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas,
Es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia a las mujeres y familias víctimas de este flagelo social. El proyecto de ley elaborado por la FGR y la Secretaría de las Mujeres incluye lo siguiente: impulsar la construcción del marco jurídico que permita homologar el tipo penal, penas de 40 a 70 años de prisión. Se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las 2/3 partes de la sanción final. La multa asciende de 1,000 a 2,000 UMAS. Para atacar el feminicidio es necesario modificar la Constitución para facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley en materia de prevención, investigación y sanción del feminicidio que establezca el tipo penal, sus sanciones, se persiga de oficio y que además se repare el daño a las víctimas. Los derechos de las víctimas son el acceso a la verdad y justicia, atención psicológica y médica a sobrevivientes y víctimas indirectas, asistencia jurídica especializada, servicios de traducción, seguridad social para infantes y entrega del cuerpo de manera respetuosa. Los medios de comunicación y plataformas digitales deberán respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas y todas las autoridades tienen la obligación de garantizar el derecho a la verdad. La presente ley articula además todos los derechos de las víctimas, sino también para sus familiares y, como lo decía, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres. Las agravantes son, entre otras, que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, se cometa por una persona servidora pública, la víctima presente signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables. Se reconocen 9 razones de género, entre otras: signos de violencia sexual, antecedentes de violencias contra la víctima, delito motivado por estereotipos o prejuicios y contextos de asimetría de poder. Que el feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos, tanto en el ámbito legislativo, de procuración de justicia, como en la implementación de políticas públicas integrales. Esta propuesta de ley pretende garantizar que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, para incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género. Rosalia Vergara, Mañanera 360. Tenemos que revisar la administración de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Cuando fue jefa de gobierno y Ernestina Godoy Ramos estuvo en la Fiscalía de la Ciudad de México, se trabajó a favor de las mujeres. Particularmente se puso mucha atención y se hizo un gran esfuerzo en contra de los feminicidios. El caso, uno de los casos más recordados, más mediáticos, es el caso de Ariadna Fernanda, una joven de 27 años de edad que en 2022 apareció muerta en una carretera cerca de Tepoztlán, Morelos. ¿Qué es lo que sucedió? La denuncia de desaparición de Ariadna Fernanda se presentó en la Ciudad de México, apareció en el estado de Morelos. La Fiscalía de Morelos, a cargo de Uriel Carmona, hizo la investigación, hizo la necropsia y, según Uriel Carmona, según su fiscalía, Ariadna Fernanda había muerto por una grave intoxicación etílica y por una broncoaspiración a causa de haber tomado mucho alcohol. Bueno, eso dijo, y la Fiscalía de la Ciudad de México hizo una segunda necropsia. ¿Qué se encontró? Totalmente diferente a lo que dijo la Fiscalía de Morelos, que Ariadna Fernanda había muerto por múltiples golpes, no por una broncoaspiración. ¿Qué sucedió? Medios de comunicación documentaron que presuntamente había una complicidad entre el fiscal Uriel Carmona y el feminicidio de Ariadna Fernanda. Ernestina Godoy Ramos se sometió de verdad a un ataque mediático por parte de medios conservadores. La presidenta Claudia Sheinbaum, lo mismo. ¿Pero qué fue lo que se defendió? Lo que dicen muchas fiscalías. Su hija se tomó mucho alcohol y se murió. No se investigaban los feminicidios. Eso se quiere cambiar. Vamos a ver qué se habló esta mañana. Pues aquí estamos estableciendo, no pueden los ministerios públicos descartar, por ejemplo, un aparente suicidio, ¿no? O sea, las familias siempre dicen, ¿no?, por el análisis de contexto, etcétera, mi hija no se suicidó. Y como no hay una obligación,
ya nos dijeron que fue suicidio, se acabó, ¿no? Entonces, ese por ejemplo, es un tema. Tienen que investigar bajo el protocolo de feminicidio accidentes, por ejemplo, ¿no? También fue un accidente. Tienen que investigar, es una muerte violenta de mujer, ¿no? Es exhaustiva la ley, trae 54 artículos y yo creo que, no sé, 40 artículos tienen que ver con la investigación. Cómo investigar, qué investigar, quiénes investigan, cuál es el perfil de quienes tienen que investigar. Que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta. Entonces es muy importante esta ley. Esta misma fórmula fue utilizada en la Ciudad de México y hizo posible que las mujeres aumentaran su acceso a la justicia a casi el 200%, con más de 6,000 culpables. Esto, sin duda alguna, será un detonante a nivel nacional. Estamos de regreso en la Mañanera 360. Estamos revisando esta propuesta de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. No es retórica política, es un marco estructural legal con dientes para morder la impunidad. Porque, sí, ya hablamos de feminicidio, pero siguen habiendo muchos casos que quedan en la impunidad. Estábamos revisando cómo lo que se quiere cambiar es esta idea de que cuando los familiares de la víctima lleguen al Ministerio Público le digan: híjole, es que su hija, es que su esposa, es que su nieta, su sobrina, seguramente se fue con el novio, es que seguramente se fue de fiesta y tomó mucho y no supo qué fue lo que pasó. La agredieron por cómo iba vestida. Se busca que se cambie esa mentalidad, no solamente desde la capacitación a los ministerios públicos, sino también con las penas que hay contra los feminicidas, Arlene. Y sobre todo que se visibilice a las víctimas indirectas de estos casos, que son las y los familiares, que las madres, los padres, con un dolor innombrable, llegan a las fiscalías y son revictimizados, incluso culpabilizados. Se busca que todo homicidio primero tenga catalogado, que sea investigado como feminicidio, para una vez se ha descartado, y no al revés. Lo que sucedía antes es que se decía que era suicidio, que se decía que era un homicidio pasional, incluso llegaban a nombrarlo, cuando lo que no se nombra no existe. El día de hoy así se menciona. Vamos a escucharlo. Está obligado el Ministerio Público a investigar como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer. ¿Qué quiere decir feminicidio? Que hubo un homicidio por el solo hecho de ser mujer, violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Si la mujer murió por otra razón que no tiene que ver con la causa de ser mujer, vendrá después. Ya el Ministerio Público en la investigación dirá: no, pues no tuvo que ver con un feminicidio, fue una muerte violenta por otras razones. Pero de inicio, cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio. Eso va a obligar a que ningún ministerio público, como ha pasado muchas veces, diga: se suicidó, es que broncoaspiró. Hay muchos casos todavía. No, hay muerte violenta, obligación de investigar como feminicidio. Después de la investigación se ve que hay todas las pruebas de que fue suicidio, bueno, ya se cambia. Pero de inicio, feminicidio. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que esta nueva ley general de feminicidios lo que busca es volver homogéneo las razones de género y las agravantes en las 32 entidades del país. También se buscan que sean similares las diligencias que se tienen para hacer, para pedir, para formar las carpetas de investigación, es decir, también revisar el trabajo de los policías ministeriales. Arlene. Y sobre todo, este es un precedente para toda la región de América Latina.
la región con una alza de feminicidios. Fíjate, Miguel, de los 80,000 feminicidios que existen en los últimos 5 años, el 25% son de América Latina. Lo que se busca es incluso que pueda ser un referente para todas las mujeres de la región y todas las mujeres del mundo. Vamos a escucharla. El delito de feminicidio lo persiguen las fiscalías estatales, en principio, y cada estado tiene determinadas categorías de razones de género, por ejemplo, ¿no? Y agravantes, ¿no? Entonces, esto en muchos casos da lugar a impunidad en determinados casos. Es uno de los avances de esta ley general, buscando homogenizar en todos los estados el tipo penal, que el tipo penal es muy sencillo, ¿no? Pero el tema de las razones de género y de las agravantes, ¿no? Por un lado. Y por otro, la forma de investigar, ¿no? Aquí estamos buscando que se investigue de una manera homogénea, ¿no? De las diligencias que se tienen que hacer, ¿no? Los peritajes que se tienen que pedir, ¿no? La forma en que tienen que trabajar los policías ministeriales, por ejemplo, para resguardar escenas del crimen, etcétera. Es la forma de investigar. Creo que es una de las formas, de las cosas que está buscando aportar esta ley, independientemente a todo lo que tiene que ver con las políticas públicas que están siendo de manera general para todo el país, pero que se refuerzan para el tema de feminicidio.